Vamos a continuar con el segundo aspecto del módulo a tratar el día de hoy. Ya hemos visto la parte dogmática, conceptual. Ahora vamos a desarrollar lo que es el aspecto legislativo, de lo que es el aspecto de la prueba, para finalmente abordar algunos casos prácticos en los procesos más emblemáticos que seguramente ustedes tienen el interés de conocer en relación a este tema. Nosotros sabemos que el Código Procesal Civil, en el título octavo, regula lo que son los medios probatorios, ¿no? Aparece regulado lo que es la finalidad, ¿no? La finalidad, obviamente, como bien señala el articulado, es producir la certeza. Esa certeza está en virtud a, como dice acá, acreditar los hechos expuestos por las partes. Se basa en un principio de un aforismo en latín que ustedes conocen como el iura nobis curia, ¿no? Denme los hechos que yo conozco o aplico el derecho, ¿no? Entonces, el juez lo que espera es que las partes presenten o afirmen o señalen un cúmulo de hechos para que en virtud a estos puedan también estos ofrecer determinados elementos típicos o atípicos que puedan conllevar al juez a una certeza sobre los hechos expuestos por las partes. Señala también en el articulado 189 que los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos postulatorios. Este articulado se rige bajo el principio de preclusión. Significa que un determinado acto procesal debe llevarse en un momento, en un tiempo, el cual es improrrogable, ¿no? Es decir, luego de esta circunstancia y situación, no cabe otra oportunidad, ¿no? Salvo, obviamente, que aparezcan hechos nuevos o salvo que aparezcan elementos probatorios que en su oportunidad no existían cuando se interpuso la demanda o la contestación, como la reconvención, ¿no? En el articulado 190 se hace mención a lo que es la pertinencia, ¿no? Que hasta qué punto estos los elementos probatorios que se ofrecen por las partes sean pertinentes, es decir, la utilidad que podrían darle al juez en relación a la solución del conflicto en virtud de una sentencia o auto final, ¿no? Señala este articulado que serán improcedentes cuando los elementos de prueba se refieren a hechos no controvertidos, es decir, a hechos que no han sido planteados por las partes, ¿no? Que sean imposibles o que sean notorios o de pública evidencia, ¿no? Bueno, hay determinadas situaciones que quizás pueden ser de conocimiento público que no necesiten ser acreditados o probados en un proceso, ¿no? Hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la otra en la condición de la demanda, en la reconvención o en la audiencia de fijación de puntos controvertidos, ¿no? Si ya se presentan unos hechos X que la otra parte los ha admitido en cualquiera de las etapas en un determinado proceso, ya no hay lugar a que, ya no es necesario, no es pertinente que puedan ser demostrables, ¿no? Dice que el juez puede ordenar la actuación de medios de prueba cuando se trate de derechos indisponibles o presuma dolo o fraude procesales, ¿no? Los hechos que la ley presume sin admitir prueba en contrario, ¿no? Por ejemplo, puede ser el caso de un elemento documental obtenido por una institución pública como la SUNAT, por ejemplo, ¿no? O que en el derecho nacional que deba ser explicado por oficio por los jueces. En el caso del derecho de extranjero, la parte que invoque debe realizar actos destinados a acreditar la existencia de una norma extranjera en su sentido. Puede ser el caso, por ejemplo, de un divorcio por unos hechos que no han sido realizados en el Perú sino en otro país, ¿no? Y que obviamente quizás en esa otra legislación esos hechos no sean causal, pero en el Perú sí, o viceversa, ¿no? Entonces, en ese caso el juez tendrá, como bien señala, que acreditar la existencia de una norma extranjera y el sentido de la misma para señalar que un determinado medio probatorio ofrecido sí es pertinente de acuerdo al caso, ¿no? La idoneidad, que se regula en el artículo 191, dice todos los medios de prueba, así como sus sucedáneos, aunque no estén tipificados, son idóneos para lograr la finalidad prevista por el artículo 188. Los sucedáneos de los medios probatorios contemplan la obtención de las finalidades de esto. Los sucedáneos, por si acaso, se refieren a los medios probatorios atípicos. Ya, eso para que también quede claro esta atingencia. El artículo 192 y 193
y 94 habla sobre los medios probatorios típicos, atípicos y las pruebas de oficio. El artículo 196 habla sobre la carga de la prueba, dice que corresponde a quien afirma hechos que configuren su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Sobre este aspecto es importante que quede claro de que la carga de la prueba no es exclusiva del demandante, ¿no? Porque muchas veces se afirma que la carga de la prueba solamente le corresponde al demandante y eso no es así. Le corresponde a la parte, como bien dice, quien afirme o contradiga o niegue ciertos hechos. Si yo afirmo, contradigo o niego, yo tengo que probar, demostrar o acreditar dichas afirmaciones. Caso contrario, si no se hace, solamente recaerá en la parte que lo hizo, ¿no? La parte que no lo hizo no tiene el deber de hacerlo. Sobre la valoración de la prueba, el artículo 197 dice: todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Ahí viene la razonabilidad, ¿no? Esa vinculación que el juez deba hacer entre los hechos, situaciones, circunstancias y los derechos, intereses, deberes, obligaciones que puedan plantearse con las normas respectivas, ¿no? Sin embargo, dice en la resolución, solo serían expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su decisión. Bien, sobre este articulado hay una controversia hasta cierto punto sobre lo siguiente. Antes había la idea de que en un determinado proceso, si el juez, yo ofrezco 10 elementos probatorios y se admiten los 10, el juez, uno de acuerdo a la interpretación de este articulado, podía decir, el juez podía exponer los elementos probatorios de estos 10 que él crea que son pertinentes, necesarios o suficientes, y obviar algunos que para él no lo serían, ¿no? Este razonamiento es un razonamiento contradictorio, es una falacia. ¿Por qué? Si un elemento probatorio fue ofrecido por una de las partes y el juez lo admitió en un proceso, significa que ese elemento probatorio, si es necesario, si es pertinente, si es suficiente y si es idóneo. Entonces uno dice, doctor, bajo esa premisa o bajo ese contexto, yo podría afirmar categóricamente que si fue admitido, el juez tiene que motivarla en su sentencia. Esta interpretación que yo podría manifestar, ustedes dirán, doctor, ¿es correcta o no? Porque acá dice bien claro, si hacemos una interpretación exegética del artículo en mención del 197, dice: en la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes. No debemos confundir las valoraciones, es decir, los fundamentos, las interpretaciones, ¿no? O el contenido que podíamos darle a un elemento probatorio del hecho que no se debe hacer. Es decir, lo que dice la norma es que si un elemento probatorio fue admitido, tiene que ser valorado, tiene que ser motivado en la sentencia. Lo que no dice esto es que un medio probatorio no sea esencial. Si ya fue admitido, quiere decir que sí es esencial y que sí debe ser objeto de motivación. Lo que dice este articulado es que la argumentación debe ser concreta o debe solamente orientarse a esos principios. Es decir, más allá de otra explicación sobre un elemento probatorio sería irrelevante. El juez, cuando motive su sentencia, si un medio probatorio se ha admitido, quiere decir que deberá fundamentar o motivar por qué fue necesario, por qué fue pertinente, por qué fue idóneo, por qué fue suficiente. Punto. Más allá de esa motivación, el juez no está obligado a hacerlo. Pero esos principios que rodean a la prueba deben ser motivados sobre los elementos probatorios típicos o atípicos que fueron admitidos. Doctor, ¿y qué pasaría si en un caso el juez admitió 10 elementos probatorios, como dijimos, y solamente valoró 5? Es decir, dentro de la sentencia solamente encontré la motivación de 5 de estos 10. ¿Qué pasa con la sentencia? Bueno, la sentencia, si fuera objeto de un recurso de apelación, debería ser declarada nula.
porque este articulado hace referencia a valoraciones esenciales, no hace referencia a determinados elementos probatorios. Para eso hay un filtro, hay un saneamiento probatorio. De todos los elementos probatorios que se han ofrecido, el juez tiene que seleccionar o determinar cuál para mí como juez es pertinente, cuál es necesario, cuál es suficiente, cuál es razonable, cuál es idóneo. Si no lo es, no lo admito. Y obviamente, si no lo he admitido, no tengo por qué pronunciarme sobre el mismo. Pero si ya lo admití, tengo que pronunciarme. Ese es el error o la interpretación errónea que se da de este articulado. Muchos dicen, valoración esencial, hay determinados elementos probatorios admitidos que son esenciales y otros no. Ese no es un razonamiento correcto. El razonamiento correcto es, si fue admitido, debe ser motivado. Porque ya, al haberse admitido, sí es esencial. Ahora, la argumentación que se le va a dar a un medio de prueba, sí tiene que ser esencial. Esencial dentro del marco de la pertinencia, la necesidad, suficiencia e idoneidad. Perfecto. ¿Qué otros aspectos importantes podemos tomar en cuenta? Dice, el artículo 200 dice, si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada, ¿no? Posteriormente el artículo 202 dice, la audiencia de prueba será dirigida por el juez bajo sanción de nulidad y antes de iniciar la toma de cada uno de los convocados juramento promesa de decir la verdad. El acta de la audiencia en el artículo 204 señala que el secretario respectivo redactará un acta dictada por el juez que contendrá lugar y fecha de la audiencia, el expediente, nombre de los intervinientes, en su caso de los ausentes, y resumen de lo actuado. Artículo 206. La audiencia de pruebas es única y pública. Si por el tiempo u otra razón atendible procediera a la suspensión de la audiencia, esta será declarada por el juez, quien en el mismo acto fijará fecha de su continuación, salvo que tal previsión fuera imposible, ¿no? Sobre este aspecto, algo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. No es que existan varias audiencias de prueba. La audiencia de prueba es única, pero esta audiencia puede tener varias sesiones, puede tener varios momentos, pero no quiere decir, dentro de un término técnico que debemos nosotros los abogados manifestar, que existan varias audiencias. Hay una sola, pero con varias sesiones. Muchas veces, como dice el juez, podría suspender la misma, suspender la audiencia para continuarla en otra sesión, atendiendo determinadas circunstancias, ¿no? El artículo 208 habla de la actuación de la prueba, es decir, que estos elementos probatorios van a entrar en contradictorio, valoración o análisis de las partes, ¿no? Que se refieren básicamente a los peritos, los testigos, reconocimiento y edición de documentos, declaración de las partes, empezando por el demandado, ¿no? Si se hubiera ofrecido inspección judicial dentro de la competencia territorial del juez, se realizará al inicio, junto con la prueba pericial, pudiendo recibirse esta y otros medios en el lugar de la inspección, si el juez lo estime pertinente, dice. Cuando las circunstancias lo justifiquen, el juez, en decisión debidamente motivada e impugnable, ordenará la actuación de inspección judicial en audiencia especial. Es decir, las partes pueden ofrecer o solicitar la inspección judicial, pero si no lo han hecho, también el juez podría solicitarla, dice, en una audiencia especial, ¿no? Siendo esta decisión motivada e inimpugnable. Artículo 211 dice, antes de dar por concluida la audiencia, el juez comunicará a las partes que el proceso está expedito para ser sentenciado, precisando el plazo en el que lo hará. Y el artículo 212, dentro de un plazo común que no cederá de 5 días desde concluir la audiencia, los abogados pueden presentar alegato escrito en los procesos de conocimiento y abreviado. Es decir, los abogados, de acuerdo obviamente a la actuación de los elementos de prueba que fueron admitidos y valorados por las partes, también pueden hacerlo por escrito, ¿no? Dentro de los 5 días de concluir la audiencia, en el caso de los procesos de conocimiento abreviado, que por su naturaleza cognitiva son los más complejos y los más amplios, ¿no? Posteriormente,
Esa es una mención a los articulados de la declaración de parte, a declaración de testigos, a los documentos, a los informes, y a continuación se detallan una serie de documentos, ¿no? que nosotros los abogados podríamos tener a bien presentar en un determinado proceso, ¿no? La pericia, los requisitos que debe tener la pericia también, y finalmente lo que es la inspección judicial conjuntamente con los sucedáneos, ¿no? Los indicios, las presunciones legales absolutas o relativas, la presunción judicial, la ficción legal, la prueba anticipada, este artículo es importante, el artículo 300, ¿no? Nosotros recordemos que dentro de un proceso judicial existe lo que se conoce como el derecho a la impugnación. ¿Qué implica este derecho? Este derecho lo que hace es garantizar que las partes o los terceros tengan la posibilidad de cuestionar todo acto procesal en un proceso, dentro de los marcos legales que se establecen, ¿no? Porque recordemos que no hay derechos absolutos, todo derecho tiene límites y obviamente este derecho también los tiene. Bajo esa premisa, una forma de impugnar, de cuestionar las actuaciones probatorias, concretamente los medios o elementos de prueba, son la tacha y la oposición. El artículo 300 dice: se puede interponer tacha contra los testigos y documentos. Asimismo, se puede formular oposición a la actuación de una declaración de parte, a una exhibición, a una pericia o a una inspección judicial. También pueden ser materia de tacha y de oposición los medios probatorios atípicos. Lo que hace este artículo 300 es establecer la procedencia de cada uno de estos medios impugnatorios para determinados medios de prueba, ¿no? Dice: la tacha solamente será contra testigos y documentos. Documentos privados o públicos pueden ser objeto de una tacha. Los testigos pueden ser objeto de una tacha también. En el caso de la oposición, señala que solamente puede ser en el caso de una declaración de parte, a una exhibición, una pericia o una inspección judicial. Entonces, lo que hace el Código de Proceso Civil es dividir cuándo vamos a tachar y cuándo vamos a oponernos. No puedo presentar una tacha contra una declaración de parte, no puedo presentar la tacha sobre una pericia o no puedo presentar la tacha sobre una inspección judicial. Las tachas, como bien señala, solamente tienen su procedencia en dos ámbitos: testigos y documentos. El artículo 301 dice lo siguiente: la tacha u oposición contra los medios probatorios se interponen en el plazo que establece cada vía procedimental dentro de notificada la resolución que los tiene por ofrecidos, precisándose con claridad los fundamentos que se sustentan y acompañándose la prueba respectiva. La absolución debe hacerse de la misma manera y en el mismo plazo, anexándose los medios probatorios correspondientes. La tacha, la oposición o sus absoluciones que no cumplen con los requisitos indicados serán declarados inadmisibles de plano por el juez en decisión inimpugnable. Estos requisitos no se exigen a las absoluciones realizadas en el proceso sumarísimo. La actuación de los medios probatorios se realiza en la audiencia de pruebas, iniciándose esta por la actuación de las cuestiones probatorias. Quiere decir que dentro de la audiencia de pruebas hay una etapa que sería o que es conocida como el saneamiento probatorio, es decir, una pequeña etapa dentro de esta audiencia en la cual, si las partes han formulado tachas u oposiciones, estas deben ser objeto de actuación en esta audiencia. Dice: el medio probatorio cuestionado será actuado sin perjuicio que su eficacia sea resuelta en la sentencia, salvo decisión debidamente motivada, fundamentada e inimpugnable, ¿no?
los artículos precedentes del 302 al 304 hablan, dice, finalmente cuando se tiene conocimiento de la causal de tacha de oposición con posterioridad al plazo para interponerla, se informará al juez por escrito acompañando el documento que lo sustente. El juez sin otro trámite que el conocimiento de la otra parte apreciará el hecho al momento de sentenciar. Si bien es cierto, las tachas, las cuestiones probatorias, llámese tacha o oposición, debe formularse en la etapa postulatoria, una vez ofrecidos los medios probatorios, también excepcionalmente, dentro del marco del principio de preclusión, se señala que pueden, ¿no?, también plantearse acompañando el medio de prueba que lo acredite. Algo que debemos tener en cuenta nosotros es, sea cual sea la cuestión probatoria a interponer, se debe contar con elementos probatorios que sustenten estas cuestiones probatorias. Es decir, las cuestiones probatorias llamadas tachas u oposición no son meramente declarativas, sino que tienen que tener un sustento material, documental, pericia o indicio que pueda conllevar al juez, ¿no?, a el cuestionamiento sobre estos elementos, sobre la admisión de estos elementos probatorios para ser objeto de valoración en una sentencia, ¿no? Esto, a grandes rasgos, es lo que actualmente está vigente en relación a lo que es el tema de la prueba. Ahora, como dijimos al empezar la charla, ¿no?, se ha producido una modificatoria del Código Procesal Civil de esta ley 30.293, publicada en el Diario del Peruano el 28 de diciembre de 2014, que modifica una gama de artículos en relación al Código Procesal Civil. Sin embargo, también debo informarles a ustedes que esta ley está aún en una vacatio legis, ¿no? Frente a esto, vamos a leer la disposición complementaria final que hace mención a este supuesto para analizar las modificatorias que obviamente van a estar vigentes y que obviamente los abogados tenemos que conocer. Dice, la presente ley entra en vigencia en los 30 días hábiles de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Significa que en el caso que esta ley, como he señalado, fue publicada el 28 de diciembre, de entre los 30 días hábiles, y vayan sacando cuentas ustedes, cuándo va a estar obviamente en vigencia. Muy probablemente para el mes de febrero ya tendríamos que estar aplicando estos articulados en los casos donde obviamente vamos a realizar una actividad probatoria, ¿no? Salvo en el caso del articulado del artículo 167, dice, el cual entra en vigencia a los 120 días hábiles. Los procesos judiciales iniciados antes de la entrada en vigor se adecúan a la presente ley en el estado en que se encuentre, para lo cual el Poder Judicial dicta las medidas necesarias. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que en un proceso judicial, aun cuando ya esté en trámite, este tendrá que adecuarse a las nuevas reglas de esta ley, que como dije fue publicada el 28 de diciembre del año pasado. Vamos a ver los articulados que han sido objeto de modificación para que ustedes lo tomen en cuenta y obviamente lo apliquen en su oportunidad una vez que entre en vigencia esta ley. El artículo 194, como señalamos al inicio de esta charla, habla sobre la prueba de oficio, ¿no? Ya señalé que el juez conserva esta facultad cuando considere que los elementos probatorios ofrecidos por las partes han sido insuficientes. Esta facultad se puede ejercitar tanto en primera como en segunda instancia. Sin embargo, ahora hay una limitación. Antes esta facultad podía hacerse, ¿no?, con el supuesto de que los medios probatorios que existiesen o que hubieran sido admitidos u ofrecidos por las partes han sido insuficientes. Ahora, la insuficiencia como supuesto para la prueba de oficio debe acompañarse de un segundo supuesto o requisito. Este segundo supuesto o requisito es que las partes hayan informado, invocado o citado lo que es la fuente de prueba. Hay dos términos o expresiones que muchas veces solemos confundir. Uno es medio de prueba y otro es las fuentes de prueba. Me explico. Un
documento, por ejemplo, podría ser una partida registral. Eso sería un medio de prueba. La fuente de prueba sería la SUNAR, ¿no? ¿Qué significa? Si en un proceso, por ejemplo, de mejor derecho de propiedad, el demandado dice, yo cuento con un título, y yo como juez digo, la parte está señalando este hecho, una situación que tiene un título. Antes, el juez puede decir, bueno, el título se refiere a registros públicos, solicito a los registros públicos que me informe si Juan Pérez tiene un título de propiedad sobre un bien. Perfecto. Eso fue antes. Con la nueva modificación diría, dice título, pero no me hizo la fuente. No me dijo si el título es COFOPRI, mejor dicho, no me dijo si la fuente es COFOPRI, registros públicos, asentamiento humano, asociación de propietarios, yo no lo sé. Y con la nueva ley, como yo desconozco, yo juez, desconozco la fuente de este elemento probatorio, yo no podría realizar prueba de oficio. Lo mismo podría suceder en el caso de un proceso de alimentos donde la madre diga, mi hijo está estudiando, ¿no? Pues el juez lo que podría decirle es solicitarle a la madre para que informe, ¿no?, en qué colegio se encuentra estudiando el menor y solicitar al colegio informe sobre el nivel o el grado o las pensiones educativas del menor. Eso era antes. Con la nueva ley ya no se podía hacer. La madre dice que está estudiando, pero no dice la fuente. ¿Cuál es la fuente? ¿Qué colegio, instituto, universidad? No señala nada al respecto. Y como no está la fuente, obviamente que el juez no podría ejercitar la prueba de oficio. Es una limitación que ahora se ha dado, ¿no? Porque el juez no solamente es el hecho, ya está estudiando. ¿Cuál es la fuente para ejercitar la prueba de oficio? ¿No? Este supuesto, mejor dicho, la ley sobre este caso, concretamente la prueba de oficio, es limitar esta facultad que tiene el juez, ¿no? Otro aspecto importante que se ha modificado es el artículo 200, ¿no? Dice, si la parte no acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado en su demanda o reconvención, estos no se tendrán por verdaderos y su demanda será declarada infundada. O sea, lo que nos dice acá es, si la parte, demandante o demandada, ¿no?, dice, no acredita, ¿no?, los hechos que ha afirmado en su demanda o reconvención, estos no se tendrán por verdaderos. Lo que ha hecho la ley en el artículo 200 del CPC es que era una presunción, ¿no? Dice, ya no se tendrán por verdaderos, es decir, falsos, y consecuentemente será declarada infundada. ¿Cuál es el razonamiento? Muy sencillo. Si yo en mi demanda o en la reconvención enumeré hecho A, B, C, D, E, 5 hechos, y esos 5 hechos en la demanda o en la reconvención no he presentado elementos probatorios que acrediten esos 5 hechos, el juez los tendrá por falsos, por no verdaderos, y la consecuencia será que la demanda sea declarada infundada. Es decir, lo que ha hecho este artículo 200 es establecer reglas claras sobre cuál es el razonamiento que tiene el juez, para que nosotros los abogados tengamos clara la idea que no se trata de enumerar hechos porque sí, no se trata de abrumar al juez con hechos que quizás no sean relevantes al interés, pretensión, derecho, deber o obligación que pretende, sino lo que busca este articulado es que nosotros los abogados tengamos claro que si yo describí estos hechos, tengo que tener elementos probatorios que lo corroboren, porque si no se hace este razonamiento, la consecuencia va a ser que la demanda va a ser declarada infundada. Otro aspecto interesante es lo concerniente a la actuación de pruebas. Artículo 208 dice: los peritos, quienes resumen sus conclusiones y responden a las observaciones hechas por las partes a sus informes escritos.
Los testigos, con arreglo al interrogatorio, que los abogados lo realicen directamente, comenzando por el abogado de la parte que lo hubiera ofrecido. Luego las preguntas de los abogados, el juez podrá formular preguntas. En otras palabras, lo que ha hecho el articulado es establecer las pautas sobre la actuación de pruebas, principalmente referido a los testigos y los peritos, ¿no? En relación a los peritos, dice que los peritos resumen sus conclusiones y responden a las observaciones hechas por las partes a sus informes escritos. Si las partes no han hecho ni un informe, no han hecho ninguna observación, obviamente se dará por cierto las conclusiones de los peritos. Y en relación a los testigos, se establece cuáles son las reglas del interrogatorio, ¿no? Comenzando por el abogado que le ha ofrecido, luego las preguntas del abogado contrario y finalmente el juez también podrá formular preguntas. En lo concerniente a la tacha y oposición, el artículo 301 dice: la tacha u oposición contra los medios probatorios se interponen en el plazo que establece cada vía procedimental. En otras palabras, se mantiene ese supuesto, dice, la tacha, la oposición o sus absoluciones que no cumplan con los requisitos indicados serán declarados inadmisibles, conociéndose un plazo no mayor de 3 días para subsanarlos. Estos requisitos no se exigen a las absoluciones realizadas en el proceso sumarísimo, ¿no? Después dice: la acción de los medios de prueba se realiza en la acción de pruebas, iniciándose esta por la actuación de las cuestiones probatorias, y el medio probatorio cuestionado será actuado sin perjuicio de que su eficacia sea resuelta en la sentencia, salvo decisión debidamente motivada e inimpugna, ¿no? Entonces, prácticamente lo que es la tramitación de las tachas u oposiciones ha mantenido su esencia, ¿no? En relación a que para interponer una tacha o oposición se debe encontrar con medios de prueba, se debe también establecer en qué supuesto se puede tachar o oponer un determinado elemento probatorio, ¿no? Ya sea típico o atípico, y cuál es la eficacia o la valoración que debe tener el juez sobre un medio probatorio que ha sido objeto de una cuestión probatoria. Bueno, y eso básicamente serían los aspectos más importantes en lo que compete a lo que es el tema de la prueba dentro del ámbito legal, ¿no? Que básicamente lo que podríamos nosotros apreciar de la modificatoria es lo concerniente, lo más importante, a la prueba de oficio, a lo que es la improbanza de la pretensión, y lo que se refiere al tema de las cuestiones probatorias, como 3 temas que sí para los abogados resulta importante conocer, interpretar y aplicar en su oportunidad, seguramente a partir ya de mediados de febrero, que los abogados tendremos que aplicarlas, ya sea al iniciar un proceso, como también dentro de un proceso en el estado en el cual se pueda encontrar, ¿no? Bien, y esto ha sido la culminación de una segunda parte de nuestra charla el día de hoy. Vamos a continuar con una tercera parte, ¿no? En lo que es el tema concretamente de la prueba dentro del ámbito de la casuística. Vamos a analizar lo que es la prueba en los procesos civiles, llamémoslo de conocimiento, abreviado y sumarísimo, en los conflictos más importantes para nosotros, y también tocar otros que dentro del ámbito civil familia también seguramente será de interés por ustedes. Muy bien, vamos con los casos. Dentro del proceso de conocimiento nosotros tenemos un proceso quizás emblemático y hasta, digámoslo así, muy importante en nuestra vida diaria, y ahora más aún con el tema de la relevancia que han adquirido los predios o los bienes inmuebles, es el referido al proceso de mejor derecho de propiedad o también al proceso de reivindicación. Vamos a dar unas reglas procedimentales y después vamos a entrar al tema de fondo, que es la prueba. En un proceso de mejor derecho de propiedad, ¿cuál es la controversia? La controversia es que en un caso concreto existe un determinado inmueble o predio sobre el cual 2 o más personas naturales o jurídicas alegan el derecho de propiedad sobre el mismo. Entonces hay una conjunción
o una concurrencia, ¿no?, de elementos documentales que demostrarían, representarían o acreditarían el derecho de propiedad. Frente a esta concurrencia, entre comillas, de propietarios sobre un bien, mueble o inmueble, nosotros podríamos decir de que estamos frente a un conflicto, de que se tiene que dilucidar por el juez cuál efectivamente, absolutamente y eficazmente es el propietario indiscutible de ese bien. Entonces, frente a esa premisa, lo que yo podría decir es que la forma que yo tendré o la manera que yo tendré para convencer al juez es que yo cuente u ostente un documento que le permita al juez convencerse que indubitablemente yo soy el propietario del bien. Frente a esto, nosotros tenemos que señalar que entre los elementos probatorios típicos que pueden plasmarse en un determinado caso, yo tendré que saber o determinar algunas reglas. Por ejemplo, yo sé que un documento público es más eficaz que un documento privado. Y yo sé que un documento privado de fecha cierta es mucho más eficaz que un documento privado de fecha incierta. Digo eficaz porque pueden ser válidos, pueden ser necesarios, pueden ser pertinentes, pueden ser idóneos, pero quizás no sean suficientes. Y no van a ser suficientes quizás porque hasta cierto punto su eficacia es limitada a las partes, o una eficacia amplia o genérica o absoluta de carácter erga omnes, ¿no? Entonces, en un proceso de mejor derecho de propiedad, si yo tengo un cliente y me dice, doctor, yo adquirí un bien, pero también existe el caso de que ese mismo bien que yo he comprado, que tengo un documento que acredita mi derecho, también ha sido adquirido por otras personas. Entonces, yo diría, a ver, quiero ver la eficacia, quiero conocer o saber cuál es la eficacia del documento. Y yo me llevo la sorpresa que es un documento estrictamente privado. El cliente me puede decir, doctor, la otra parte me vendió el predio, acá está su firma y acá está su huella. Inclusive, tengo la copia de DNI que se aprecia que corresponde la firma a esta persona. Uno diría, ¿será un documento necesario? Sí. ¿Será pertinente? También. ¿Será idóneo? Sí. Pero quizás no sea suficiente. Porque yo le voy a preguntar, ¿y quién te está reclamando el bien? Y me dirá, apareció un sujeto X y me ha entregado una copia del título de propiedad registrado inscrito en los registros públicos, y yo efectivamente he indicado que existe el título. Pues seguramente yo le diré, mira, si nosotros demandamos mejor derecho de propiedad, lo más probable es que vas a terminar perdiendo el caso, porque la naturaleza de este proceso es una naturaleza donde el debate es estrictamente documental. Es decir, el debate probatorio va a estar circunscrito a lo que es la actuación de elementos documentales. Y como ya tenemos claras las reglas en relación a los medios probatorios documentales, lo que nos queda claro por nosotros es que si el elemento probatorio no corresponde, ¿no?, en relación al ámbito de que un documento privado va a ceder frente a un documento público, lo que vamos a conseguir obviamente es un resultado no beneficioso para la parte a la cual nosotros patrocinamos o defendemos. ¿Cuál es el segundo proceso que les mencionaba? El proceso de reivindicación. El proceso de reivindicación tiene una particularidad. ¿Quién demanda la reivindicación? Bueno, demanda la reivindicación aquel que debe tener un título o documento que acredite el derecho de propiedad. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué pasa si la persona a quien yo demando reivindicación señala o afirma que también tiene
un título o documento que acredita su derecho de propiedad. Entonces algunos dirán, bueno, pero en un proceso de reivindicación no se podría analizar el mejor derecho de propiedad. Por consiguiente, quizás debiera declararse la demanda improcedente. No es esto así. Recordemos algo. Tanto la demanda de reivindicación como la de mejor derecho de propiedad tienen una vía procedimental de conocimiento. Significa que dentro de las vías de los procesos cognitivos es la vía cognitiva más amplia, donde el juez puede conocer todas las situaciones o hechos que por su complejidad o la naturaleza hacen que el debate postulatorio o probatorio sea amplio. Entonces yo digo, si el proceso de reivindicación lo que busca es que se restituya el derecho de propiedad a favor del demandante en virtud a que tiene indubitablemente el derecho de propiedad sobre la otra parte, pero si ésta cuestiona la titularidad del derecho de propiedad, muchos de ustedes dirán, doctor, entonces sería un caso de mejor derecho de propiedad. Sí, pero hay algo que debe tenerse bien en claro. Tanto la reivindicación como en el mejor derecho de propiedad, lo que se va a discutir o lo que se va a probar es que hay una parte que tiene el derecho de propiedad, que es indubitable este derecho. Entonces el juez no puede declarar improcedente la demanda de reivindicación. Lo que tiene que hacer sencillamente es continuar con la tramitación, porque por la naturaleza de la vía procedimental sí es factible que en un proceso de reivindicación se discuta quién tiene el mejor derecho de propiedad. Quizás una parte demanda mejor derecho de propiedad y tiene, por ejemplo, una constatación o título de COFOPRI, pero la otra parte tiene un título de propiedad por los registros públicos. Entonces, el que demandó fue alguien que tiene el título de COFOPRI, y la otra parte contesta la demanda y reconviene, ¿no? Dice, ¿y cómo puede reconvenir? Podría reconvenir con una demanda de mejor derecho de propiedad. ¿Cuál es el otro caso emblemático? El otro caso emblemático es cuando se demanda la reivindicación y la otra parte o la parte demandada alega que tiene derecho de propiedad en virtud a la prescripción. Entonces muchos de ustedes dirán, cuidado, porque la demanda de reivindicación no procede contra aquel que adquirió el bien por prescripción. Pero ¿qué es lo que va a hacer el juez en esa situación? Tenemos un elemento probatorio que puede ser un título de propiedad o puede ser un título de COFOPRI, y la otra parte alega o afirma ser propietario por prescripción. Muchos dirán, no, debe declararse improcedente porque en este caso debía tramitarse una demanda de mejor derecho de propiedad para saber quién tiene mejor derecho, o el título de COFOPRI o de registros públicos o el título de propiedad por prescripción. No, en un proceso de reivindicación, como dijimos, se pueden discutir los títulos: un título documental de un ente público y un título de propiedad regulado por ley, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley, el Código Civil, regula el hecho que si una persona cumple con determinados requisitos, adquiere un bien por prescripción. Entonces, bajo esa lógica, uno diría, en un proceso de reivindicación, ¿se podría discutir si la otra persona es propietario por prescripción? Sí. ¿Y eso qué significaría? Que el juez tendría que valorar los elementos probatorios que han sido objeto de contestación por la demandada y analizar si estos elementos configuran o no los elementos de la prescripción. Si configuran, obviamente que habría que determinar el hecho de que si esta persona adquirió el bien por prescripción contra el demandante, ¿no?, por el tiempo transcurrido, obviamente que la demanda tendría que devenir en improcedente. Ahora ustedes dirán, doctor, pero el juez puede hacer una labor probatoria en relación a acreditar si el demandado cumple o no con los requisitos de la prescripción. Lo que sucede es que sí lo puede hacer, porque dijimos que en un proceso de reivindicación sí se
puede hacer el análisis de una pretensión de mejor derecho de propiedad. Y acá tenemos dos títulos, un título público y un título legal. Doctor, si yo contesto o reconvengo y digo, yo tengo mejor derecho de propiedad que tú, porque yo adquirí bien por prescripción, ¿qué significa? Ah, si la otra parte ha reconvenido como mejor derecho de propiedad por prescripción, obviamente que el juez tendrá que acreditar los elementos de la prescripción. ¿Qué significa? Que los elementos probatorios que sustente el demandado que ha reconvenido tienen que estar orientados a que demuestren que esa posesión sobre el bien por el transcurso del tiempo ha sido pública, ha sido pacífica, ha sido continua y ha actuado u obrado como propietario, el llamado animus dominus, ¿no? Animus domini. Bajo esa premisa, ustedes miran a mí y qué elementos probatorios serán necesarios, pertinentes, idóneos y suficientes en relación a un proceso de prescripción. Bien, frente a esto, uno tendrá que decir, ¿serán necesarios los elementos documentales? Sí. Constancias de posesión, certificados policiales de constataciones, constancias de asentamientos humanos, asociación de propietarios, municipalidades, documentales, constataciones, documentales, procedimientos ante COFOPRI, procedimientos ante la municipalidad. ¿Qué otros elementos estrictamente documentales? Recibos o documentos que acrediten tributos, prediales, arbitrios, servicios básicos. En otras palabras, el ámbito de la pretensión de prescripción adquisitiva de dominio está circunscrita estrictamente a elementos de naturaleza documental. ¿Estrictamente o solo documental? No. Recordemos que el proceso de prescripción establece una prueba legal que son los testigos. Es decir, hay que ofrecer declaraciones